Gracias por vuestra presencia. Bienvenidos y bienvenidas al ciclo de conferencias de Psicología Coaching. Esta es la segunda conferencia que hacemos sobre con el título Herramientas para el Coaching de Equipos. Voy a saludar en primer lugar a la mesa y dar también el agradecimiento y las gracias a Ovidio Peñalver, porque estábamos comentando, mañana es la Almudena en Madrid, es festivo, por lo tanto el esfuerzo de venir y luego volverse y regresar a Madrid pues es de muy agradecer, y así que todos vamos a estar muy atentos a su información. Y luego, por supuesto, a quien ya conocéis, a Pilar del Pueblo, vocal del área de recursos humanos, el área de personas, que como sabéis, pues bueno, desde la vocalía se han impulsado no únicamente este ciclo de conferencias que son fundamentales en la defensa de nuestra profesión. Sabéis que en el ámbito del coaching pues ha habido muchísimo y hay muchísimo intrusismo, y se está haciendo muchísimo esfuerzo por parte del colegio y por parte de todos vosotros y vosotras como compañeros de posicionar y realmente decir las cosas claras, y que realmente pues bueno, que el intrusismo que está sucediendo en el ámbito del coaching pues realmente tiene unas consecuencias muy nefastas. Y sobre todo porque, desde mi punto de vista, es una falta de lealtad hacia nuestros clientes, nuestros pacientes, nuestros coaches. Es decir, que realmente hay que hacer un esfuerzo por parte de todos. Voy a ser muy breve porque lo importante es evidentemente la conferencia, pero sí que el destacar que desde el colegio y sobre todo desde el área de la vocalía de recursos humanos, aunque ahora Pilar explicará, pues somos muy conscientes de todas las exigencias que el entorno, las nuevas actividades, la digitalización, la importancia que tiene la generación de entornos saludables. Bueno, pues ámbitos que digamos que ya es un presente, no es un futuro, y que desde el colegio pues estamos intentando establecer líneas estratégicas, líneas de formación que realmente nos capaciten, que nos permitan estar en la posición que tenemos que estar, porque afortunadamente, y esto que es una opinión, pero también con la perspectiva que se van viendo de lo que va sucediendo en el entorno no únicamente nacional sino internacional, pues tenemos permíteme la expresión desde el punto de vista más mercantil, pero un nicho de mercado importante, de aportar nuestro valor como psicólogos, como psicólogas, a unas necesidades que, como digo, ya no son de futuro, sino que son un presente. Por lo tanto, a mí me hace mucha ilusión el ver tanta gente en este tipo de ciclos. Como digo, se impulsa con ese objetivo de que sea un punto también de encuentro, un punto de reflexión. Por lo tanto, vuestras observaciones, vuestras preguntas, aunque tenemos poco tiempo, seguro que surgen ideas muy interesantes. Y luego, como sabéis también, siempre grabamos las ponencias para que podáis luego, a través de la web del colegio, revisar, repasar, porque seguro que surgen ideas muy interesantes. Así que muchísimas gracias por vuestra presencia, y bueno, sigamos siempre en esta línea, digamos, como colectivo, de estar en la posición que tenemos que estar. Y esto es una muestra más del paso que tenemos que dar. Así que doy la palabra a Pilar para que también, pues bueno, ya digamos haga la presentación formal y también explique aspectos del área. Muchas gracias, Óscar. Y buenas tardes a todos y a todas, y compañeros y compañeras, amigos y amigas, si es que ya somos casi como de la familia, un poco. Daros las gracias por estar aquí esta tarde. Decir, por supuesto, que todo este ciclo de conferencias sale del grupo de trabajo de Psicología Coaching del colegio, en este caso de la sede de aquí de Valencia. Agradecer a los compañeros y compañeras siempre las aportaciones y el estar dentro del área de psicología coaching, siempre estar luchando por esa visibilidad y por esa aportación de valor que hacemos los psicólogos que llevamos a cabo y que implementamos la metodología de coaching, y que dentro de nuestra formación ya sabéis que muchos de nosotros hemos hecho la formación de aquí del colegio de psicólogo especialista en coaching como una marca de valor, y para diferenciarnos sobre todo como psicólogos que ya somos profesionales y que además llevamos a cabo e implementamos la metodología coaching en los diferentes ámbitos de la psicología: educativo, ejecutivo, life coaching. El ciclo de conferencias lo que pretende ser precisamente es un repaso para dar a conocer tanto a los compañeros que ya estamos metidos en esta área como a todos los colegiados y colegiadas cuáles son las herramientas y en qué consiste esta metodología en coaching.
Decir que, al hilo de lo que decía Óscar, que estamos trabajando muchísimo por el tema del intrusismo y, sobre todo, desde una apuesta de valor y de posicionar la figura de valor. Se están haciendo diferentes tipos de acciones que esperamos que en breve fructifiquen o seguiremos manteniendo al corriente de ellas en la línea de esta defensa de la profesión. Y también desde la vocalía agradecer a Ovidio su disposición para poder estar esta tarde aquí, que es un viaje relámpago, y a nuestro vicedecano y a la Junta por apoyar lo que ya estáis viendo también por las redes, que es todo el tema de la promoción del bienestar psicológico dentro de las organizaciones, y pues eso, como una primicia de aquello que llevamos ya un tiempo trabajando. Veo aquí algunos compañeros que están también dentro de ese nuevo proyecto, para seguir apostando por la implementación de la psicología en la sociedad, en las organizaciones y en todos aquellos ámbitos donde creemos que somos necesarios y como profesionales de referencia. Estamos trabajando. Esto es una muestra más, una actividad más, y en la que queremos seguir contando con todos vosotros y vosotras para luego llevarlo a cabo, porque al fin y al cabo la labor del colegio y de la Junta es la parte de dar visibilidad y promocionarlo, para que luego vosotros, que sois los profesionales expertos en estos temas, que podáis llevarlo a cabo e implementarlo en las organizaciones y en todos los ámbitos de la sociedad que son necesarios. Como tenemos un compromiso con el ponente de que a las 8:30 desaparecerá, tenemos, y estará, se volatizará, casi desaparecerá, casi. Entonces, sin más, sin extendernos más, voy a presentaros a Ovidio Peñalver para que así podamos iniciar ya su conferencia, que es la parte importante que nos toca aquí. La conferencia, como todos sabéis, se llama Herramientas para el coaching de equipos. Nos acompaña esta tarde don Ovidio Peñalver Martínez, es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, psicólogo experto en coaching, acreditado también por el Colegio Oficial de Madrid, y máster en Dirección de Empresas, MBA por SDEM. Coach ontológico, ABC en el 2000, Cuerpo y Movimiento 2012 por Newfield. Coach de equipos en la ECC, Auger, que son diferentes programas y escuelas, conferenciante, formador y coach profesional certificado por ICF, socio director de Isavia, y ha sido directivos de empresas como Unión Fenosa, Ernst & Young y Bankinter. Y además también, como valor aportado, también me consta que también trabaja en la parte de psicología sanitaria. Entonces, como veis, tiene el doble perfil que siempre estamos diciendo, pues aquí también lo encontramos, en la parte de psicólogo dedicado al área organizacional y también psicólogo que ejerce como psicólogo sanitario. Entonces, sin más, muy bien. Ovidio, cuando quieras, pues, y nos vamos a bajar ahí abajo y así te escuchamos desde ahí. Muy bien, fenomenal. Yo creo que me vais a oír bien. Si necesita el altavoz, me lo decís, ¿vale? Entonces, bueno, para mí es un honor estar aquí, porque, y lo digo de verdad, esto no lo puedo decir en todos los sitios donde voy, porque para mí la Comunidad Valenciana es mi segunda casa, porque veraneo aquí desde que era pequeño, en un pueblo que se llama Lainuz, que está entre Gandía y Olivas. ¿Lo conoces? Hombre, los domicilios y la domicilio. ¿Y de verano? Sí, claro, bueno, pues hay mucho, mira, yo soy cliente, ¿te das cuenta? Gracias. Entonces, yo soy manchego de origen, resido en Madrid desde que tengo 2 años, o sea que me siento madrileño, pero Madrid está abierto a cualquiera, como bien sabéis, y me paso, yo creo, pues más de un 10% de mi vida la paso en esta comunidad, así que estoy encantado de estar aquí. A ver, yo quiero estructurar esta hora y cuarto larga que tenemos, 10 o 15 minutos para que veáis cómo he llegado yo al coaching de equipos, porque quizá, no sé, no es por hablar de mí, pero igual algunos se ve reflejado en mi historia. Luego, 45-50 minutos, a ver si soy capaz de deciros desde mi punto de vista qué es el coaching de equipos y cómo lo estructuro, cómo lo organizo yo, y luego dejar otros 10 o 15 minutos por si hay alguna pregunta final o valoración con la idea de terminar a las 8:30, ¿vale? Bueno, yo terminé en el año 88, o sea que tengo 52 años. Si echáis cálculos, ya os lo digo yo, terminé y
yo quería ser psicoterapeuta como todo el mundo, claro, porque no sabía que existía eso de la psicología industrial, que además tenía un nombre chulo, ¿no? Era como ingeniero industrial o psicólogo industrial, quedaba así como más corto que ahora, que es organizaciones, es una cosa así como muy larga, ¿verdad? Y entonces había unas prácticas entre cuarto y quinto, cuando eran 5 años de carrera, y empecé a trabajar en lo que era Arthur Andersen, luego Andersen Consulting, y empecé a trabajar en recursos humanos. Pero yo literalmente me vendí al capital, compañeros. Me vendí al capital porque mi vocación era la psicología clínica. Y entonces, bueno, pues empecé a hacer formación. Y he estado o bien como consultor, o bien en la línea, trabajando en Bankinter y en Unión Fenosa, siempre trabajando en recursos humanos, en formación y desarrollo, lo que ahora podríamos llamar talento. Y me ha apasionado la formación y estar con grupos. En ese sentido, ahora que paso un 50% de mi tiempo trabajando con equipos, haciendo coaching de equipos, es una profesión, diría yo, prima hermana de aquel que es un formador, porque al fin y al cabo estás con grupos de personas habitualmente, y en ese sentido me encuentro cómodo. ¿Qué es lo que ocurre? Que el coaching no tiene que ver nada con la formación, os podéis imaginar. En cualquier caso, por ahí es por donde viene la orientación de hacer coaching de equipo. Y luego en el coaching de equipo que yo hago, particularmente, cuando yo me formé como coach en el año 1999, hubo un programa que hizo Rafael Echeverría, que era el primero que hacía de coaching ontológico, y tuve la suerte de tener un jefe que era ingeniero industrial, y este hombre estaba muy a ver dónde estaban las tendencias, y dijo, oye, hay una cosa por ahí, hay unos chilenos que están como muy avanzados en este tema y empiezan a hablar del coaching. Entonces, como esto es un así medio psicológico y tú eres psicólogo, ¿quieres hacerlo tú? Y yo le dije, pues sí. Y la verdad es que, aunque son un poco pretencioso, pero el coaching me cambió la vida, ya no solo porque me gane ahora la vida haciendo coaching, principalmente, sino por la manera de estar con mis amigos, con mis hijas y de estar en el mundo. O sea, yo creo que terminé aprendiendo más psicología aplicada a raíz de aquello que en los 5 años de psicología cognitivo-conductual de los años 80, que yo llegué a hacer prácticas con ratas, doy fe, o sea, sí, con ratas, algo muy interesante, ¿verdad? Entonces, dicho eso, lo que os quiero decir con esto es que yo empecé en un enfoque muy lingüístico, muy verbal, y a los 4 o 5 años de hacer coaching ejecutivo, a nivel individual, con directivos principalmente, me di cuenta de que se me quedaba corto, y que de vez en cuando me encontraba con alguien que decía, sí, ya sé lo que me pasa y sé lo que tengo que hacer, lo que pasa es que no lo hago. Y era como una especie de batalla, de lucha intelectual por hacer preguntas muy poderosas, por provocar reflexión, y entonces me veía ahí como enganchado en lo lingüístico. Y entonces me empecé a formar en una disciplina muy gestáltica, muy humanista, que es el focusing, que es un proceso de enfoque personal. Me hice psicodramatista, y ahí fue cuando me empecé, digamos, a retomar la parte más de psicología sanitaria o psicología clínica, y entonces ahí fue cuando empecé a incluir el cuerpo y la emocionalidad y el movimiento en mi vida, y cuando digo en mi vida es en mis sesiones de coaching, tanto individual como con equipos. Entonces, cuando me he formado en coaching de equipos, yo con coaching de equipos solo hacer preguntas se queda corto desde mi punto de vista. El coaching de equipos lo que requiere es trabajar mucho con cuerpo, con movimiento, con música, para que sea el equipo el que tome conciencia de dónde está, y tú con preguntas y con juegos básicamente lo que haces es que el equipo tome conciencia de una foto actual y cuál es su situación actual, y sobre todo que provoques reto o desafío, y como equipo cómo os veis dentro de 6 meses o de 1 año, teniendo en cuenta cuáles son los objetivos de la compañía o la organización en la que estáis. Y al margen de que estratégicamente esto esté muy claro o no, lo importante es tener un presente y un futuro al cual queremos llegar. Y ahora, con preguntas y con ejercicios, os voy a provocar también que digáis qué teclas queréis tocar y cómo las vais a tocar. Esto es el coaching, cómo pasar del presente al futuro y qué vas a hacer para conseguirlo. De una manera nada directiva, es decir, de una manera muy mediante, bueno, vas a ser directivo en cuanto que cuando pones la pregunta o el ejercicio ya estás poniendo la intención. En cualquier caso, lo menos directivo que podamos ser. Dicho todo esto, hay una distinción que me gustaría hacer, la diferencia entre coaching de equipo y coaching grupal, porque incluso entre nosotros tenemos bastante lío, ¿verdad? Entonces, el coaching grupal,
tal y como yo lo entiendo, es hacer coaching individual en grupo. Y de hecho yo he hecho algo, poco, pero es que no se hace mucho. Yo hablo con colegas y pocos hacemos coaching grupal. Entonces el coaching grupal ha surgido con la crisis, bienvenido sea, porque en alguna organización te dicen, oye, mira, yo tengo 15 personas, 15 comerciales o 15 directivos y me gustaría hacer coaching con este colectivo. Lo que pasa es que no tengo dinero para hacer 5 o 6 sesiones con cada persona de 1 hora y media a 300 euros sesión, me sale a 12.000 euros, no tengo dinero. Entonces, lo que sí puedo hacer es que te reúno 4 o 5 responsables, directivos, directivas, que tengan algo que ver, que sean comerciales o que sean recién promocionados o que sean autónomos, es decir, 5 o 6 personas que tengan algo en común y en vez de estar 1 hora y media, lo que pueden es estar 2 horas y media. ¿Y qué haces con ellos? Y ahí haces coaching individual en grupo. Y lo que trabajas con una persona resuena en el resto. Y puedes utilizar al resto para que hagan de co-coaches contigo y que pregunten al compañero que está hablando. Incluso si te animas a hacer teatrillos y psicodramatizar alguna situación, tienes gente con la cual poder simular, este es tu jefe, esta es tu clienta, este es tu no sé qué, dinos qué es lo que haces para que lo veas desde fuera. Entonces es una forma de trabajar que a mí me encanta, casi más potente que el coaching individual aislado. Pero en definitiva, el coaching grupal es coaching individual en grupo. ¿Estamos de acuerdo? Para hacer coaching de equipo, ¿qué tienes que tener? Un equipo. ¿Y un equipo qué es? Un equipo de proyecto, un departamento natural de una empresa, un comité de dirección, todos los integrantes de una pyme, pero tiene que ser un equipo natural. Y lo que más me cuesta a mí cuando trabajamos y hacemos coaching con un equipo a veces es definir cuál realmente es el equipo. Porque hoy en día, además de los 4 que están en plantilla, hay mucha gente que no está en plantilla y que son colaboradores. Entonces, ¿eso es parte del equipo o no? Porque son freelancers, pero trabajan casi como si fueran del equipo. Pero es que luego tenemos una persona que trabaja el 40% con nosotros. ¿Y la incluimos en el equipo o no? Porque es que están varios equipos a la vez. Y luego tenemos uno que reporta funcionalmente a un lado, jerárquicamente a otro, con lo cual tiene varios equipos. En definitiva, los equipos se han hecho muy líquidos. Y los bordes no están claros, con lo cual un primer ejercicio muy interesante con el responsable del equipo o con quien te contrata y te paga, que puede ser recursos humanos o la dirección general, es definir cuál es el equipo. Es como una familia, y si en la familia tenemos un sobrino que lleva viviendo con nosotros 1 año y vamos a hacer terapia de familia, pues tendría que venir el sobrino, porque es parte del sistema familiar actualmente, ¿sí o no? Y no viene el perro, o sí porque no sabe hablar, pero el perro es parte de la familia y probablemente influya más de lo que creamos en la dinámica sistémica familiar. Entonces es muy interesante distinguir coaching de grupo de coaching de equipo y qué es un equipo y dejar claro que el coaching es lo mismo que el individual pero con el equipo. Entonces, ¿cuál es el cliente cuando hacemos coaching de equipo? ¿Quién es nuestro cliente? ¿Quién diríais que es nuestro cliente? La empresa. La empresa yo diría que es quien paga, es quien nos contrata y es el equipo. No es el responsable o la responsable del equipo, ni son los individuos del equipo. Es el equipo como sistema, que esto es otro gran concepto y aquí hay escuelas que es bueno tener en cuenta. Cuando tú, o yo por lo menos cuando hago coaching con un equipo, mi cliente es el equipo y lo concibo como un sistema. Y el sistema tiene vida propia. Y el sistema es más diferente y distinto a la suma o a la media de las partes. Y como en alguna escuela hay un programa que se llama ORS, que habla de la tercera entidad. Cuando tú estás trabajando con un equipo, lo que tienes que ver es como el éter. Tienes que ver, digamos, como si el equipo tuviera una personalidad, tuviera una forma de ser. Y entonces no tienes que ver tanto a los individuos cuanto al equipo. Y esto es lo que algunos llaman la mirada sistémica, que desde mi punto de vista es lo más complicado que tenemos como coaches de equipo. Porque estamos muy acostumbrados a hacer selección o a hacer evaluación o incluso cuando estás en formación a hacer una evaluación individualizada de cada persona a la que estás formando. Y la mirada sistémica consiste en una mirada que es como difuminada, es una mirada como suspendida, es una mirada como sin juicio y es una mirada como cuando ves un atardecer o un skyline, es una mirada como que estás medio tostado.
como cuando te quedas mirando una llama de una vela y te quedas y parece que no ves, pero ves. Pues cuando estás trabajando con un equipo, da igual que sean 3 personas o sean 23, lo suyo es que estés viendo al equipo, al sistema, no a Pepe, a María o a Julián. Y esto es complicado, porque tiendes a ver la individualidad. Entonces es como que hay que desaprender para aprender a mirar sistémicamente. Y esto, insisto, creo que es complejo. Bueno, valga todo esto un poco como distinciones así previas, ¿vale? Dicho eso, yo os traía aquí una presentación que para hablar de herramientas de coaching, pues he querido subtitular Liderando la inteligencia colectiva. Y el subtítulo creo que tiene su punto. ¿Para qué hacemos coaching con un equipo? Pues al final es para que el equipo llegue a ser la mejor expresión de sí mismo. Pero esto es como un coaching individual. Tú tienes un cliente, tienes un coaching y de lo que se trata es de que ese cliente florezca de alguna manera. Muy basado en la psicología, si queréis, positiva o en la psicología humanista, tú tienes un preconcepto de que el talento ya está ahí. Y tú lo que vas a hacer es acompañar a tu cliente a que de alguna forma se libere el talento que ya es, que ya tiene. Entonces, en ese sentido, es interesante que cuando tú trabajas con un equipo, no tengas una idea previa de lo que es un equipo de alto rendimiento, de alto desempeño. Y en ese sentido, los que venimos de ser formadores, tenemos que desaprender. Porque tenemos un montón de distinciones de lo que es un equipo de alto rendimiento, de las fases de un equipo, de lo que es un equipo ideal, y entonces sin querer tú lo que vas es a empujar a un equipo a que sea la idea de equipo eficaz que tú tienes. Y no necesariamente esto es así, no tiene por qué ser así, ¿estáis de acuerdo? Entonces un equipo tiene que llegar a ser lo que el equipo quiera ser. Tú lo que tienes es que provocar reflexión para que el equipo se mire al espejo, para que vea qué dinámicas tiene, muchas de ellas ocultas, cuáles quiere mantener, cuáles quiere cambiar y cuáles quiere eliminar. Y aquellas que quiera cambiar, eliminar, ¿cómo lo va a hacer? Y tú eres un azote, provocando reflexión. Ahora, si el equipo quiere no ser puntual, no tener la información organizada, si el equipo quiere trabajar sin horario fijo y todo eso a ti te raya porque eres un tipo especialmente ordenado, pues te lo comes con patatas fritas. Es decir, no debes proyectar lo que tú crees que es bueno para ese equipo, porque conoces ese sector o porque has dirigido equipos. Entonces, este es el problema, es lo que hay que desaprender. Entonces, es como un apoyo incondicional. Esto es muy rogeriano, esto es muy humanista, es muy... ¿está bien así? Y, hombre, si tú lo que puedes es volver a preguntar, ¿y qué riesgos tienes seguir haciendo esto? ¿Y algún riesgo más veis? Y si te dicen que no, coño, que queremos trabajar pudiendo salir de las sesiones y con el ordenador abierto mientras que trabajamos, porque en este equipo la edad media son 27 años y venimos en vaqueros y además es que podemos estar a 5 cosas a la vez y no por estar ahí sentados y callados estamos más atentos, es que podemos estar trabajando en el día a día y además haciendo una reunión. Y tú dices, madre mía, yo esto no lo he vivido nunca, sin embargo el equipo quiere hacerlo así. Estoy pensando en un equipo con el que trabajo de Kellogg's, que son de estos de barritas, como bien sabéis. Entonces, claro, la edad media son 28 años. Entonces, a alguien que tenga 50 y tantos como yo, le cuesta mucho trabajar con una generación tan distinta. Y este es un aprendizaje para los coaches tremendo. Pero es como un terapeuta de familia que sea súper ultra católico y que esté trabajando con una familia reconstituida que te está diciendo que van a abortar por tercera vez y entonces a ti se te revuelven las tripas. Pues eso te lo tienes que trabajar, porque no vas a poder acompañar incondicionalmente a esa familia, ¿te das cuenta? Entonces es muy interesante cómo nos vemos ante determinados equipos, de cómodos e incómodos, y por eso es fundamental la supervisión que tengamos como coaches de equipo. Que abro paréntesis, creo que es una asignatura pendiente una vez más, lo es en psicoterapia, aunque hay menos, pero desde luego en coaching mucho más. Pocos coaches conozco yo que se supervisen habitualmente, en coaching ejecutivo y en coaching de equipo. Entonces, aunque sea, conversa con otro coach de equipo, cuéntale tu situación, que te haga 4 preguntas, que te dé 5 invitaciones, se hace más de mentor que de coach, que te dé feedback y luego se lo das tú a él, pero que haya una red de ayuda. Esto es como interesante, porque si no es una sensación de llanero solitario tremendo.
Os sigo contando más cosas, aunque sea un poco desordenado, ¿vale? Principales diferencias entre coaching individual y coaching de equipo. Desde mi punto de vista, en coaching de equipo siempre es interesante que vayamos 2 personas. Que esto es una diferencia a coaching individual. ¿Y por qué 2? Porque muchas veces cuando tú trabajas con 8, con 18, con lo que es un equipo natural, se mueve mucha más energía y hay muchas más dinámicas que cuando estás con una única persona. Y cuando estás con un único cliente o coachee, no vamos a estar además 2 coaches, es matar moscas a cañonazos y es como que vamos a abrumar. Sin embargo, en coaching de equipo no pasa nada por estar 2. Y mientras que uno está dirigiendo una dinámica, el otro tiene una mirada mucho más limpia y co-crea y co-lidera con el coach principal y le puede ir diciendo yo preguntaría por aquí o les llevaría a hacer una dinámica de este estilo y de alguna manera pues hay distintas maneras de hacer coaching de equipo. O hay uno más senior que lo hace y el otro toma nota y siempre se suele hacer un informe. Ahí haces como de notario de todo lo que se está haciendo, todo lo que se dice, que es riquísimo, y luego se le devuelve al equipo. O bien, si la jornada dura una mañana o un día entero, pues tú llevas 2 horas, luego llevo yo otras 2 horas y nos vamos turnando. O bien, que eso es muy difícil, pero eso es una maravilla, si danzamos y bailamos, pues empezamos teniendo un guión y ya saldrá solo. Esto es como coliderar una sesión formativa entre 2 sin pisarte, esto es como magia, tienes que tener una química especial. Bueno, pues en cualquier caso van 2. ¿Siempre los mismos? Sí, siempre los mismos, esto es importante, siempre los mismos. Y si uno falla, pues está el otro. Y ahora, como veremos, vamos a ver qué dinámica o qué fases tiene un proceso de coaching de equipo. Entonces, es bueno que haya 2 porque, bueno, ya me voy adelantando, da igual. En coaching de equipos, básicamente, los procesos duran entre 6 y 8 meses, mientras que en coaching individual pueden durar 3 o 4 meses. En coaching individual normalmente son 6, 5, 8 sesiones, cada 3 semanas, de 1 hora y media, más o menos estas 4 meses, ¿vale? En coaching de equipo, los procesos suelen durar algo más, suelen durar 6 meses, 8 meses. Un equipo es como un transatlántico y cuesta mucho más que un equipo gire. Eso sí, cuando gira 3 grados, ese buque luego lo que pasa es que requiere algo más de tiempo que se consoliden esos cambios. Con lo cual, insisto, los procesos tienen que durar un poco más. Maneras de intervenir en coaching de equipo que en coaching individual casi no se hacen. Aquí hay 2 escuelas. Yo estoy siendo súper desorganizado, pero es que quiero contaros mucho en poco tiempo, ¿vale? Luego os podré dar bibliografía, pero yo os estoy vomitando con cierto orden todo lo que yo he traído así resumido. Hay una escuela que es de un tal Adam Cardone, que es muy europea, que lo que potencia es trabajar con los equipos, curiosamente acompañándoles en reuniones. Es decir, es trabajar con un equipo en un entorno natural. Yo tenía un profe que me decía esto es como arreglar un avión en vuelo. Claro, entonces el avión está volando, pero no deja de volar y tú le preguntas al piloto y a las azafatas y entonces vas un poco provocando reflexión en ellos que están trabajando. Entonces, muchas veces tú puedes acompañar a equipos en sus reuniones quincenales o mensuales o en sus comités. ¿Y qué es lo que haces? Aquí tus intervenciones son muy quirúrgicas, porque claro, si una reunión dura 2 horas, tus intervenciones igual cada 15 o 20 minutos es como si fueras un entrenador de balonmano, haces así y entonces haces una pregunta o regalas una distinción o haces una observación de algo que está ocurriendo y provocas una mini reflexión o debate del equipo que puede durar 1 minuto o 2 minutos, pero luego a continuación te retiras y el equipo sigue con su reunión. En una reunión de 2 horas puedes hacer 3, 4, 5 intervenciones de esas, pero no más, porque si no rompes la dinámica y el fluir normal de la reunión. Si no dure 2 horas tendría que durar 3, porque tú vas a consumir 1. Entonces ahí tu papel es como muy... un profe que tenía yo decía, esto es como regalar bombones. Y chico, más de 4 bombones, más de 5 ya, luego hay que bajarlo, ya va a costar. Entonces, lo malo de esto es que haces una pregunta y notas a veces como el equipo dice, bueno, sí, pero estamos bien, seguimos. Joder, es como que he perdido mi oportunidad de intervenir, pero bueno, es lo que hay. Aquí el protagonista es el equipo, nosotros estamos en la sombra. Bueno, ese es el modelo cardoniano, que desde mi experiencia, en España por lo menos se hace poco. Hay muy pocos equipos
que les guste o que dejan que tú estés en sus reuniones. Primero, porque igual ni las tienen de manera regular, las convocan por fuegos o por emergencias. Y segundo, bueno, pues porque en determinados comités de empresas grandes, aunque firmes a confidencialidad, pero se tratan temas muy sensibles y entonces eso implicaría que no puedas trabajar con otra empresa del sector, incluso a ti tampoco te interesa porque te cierra puertas. El caso es que se hace entre un 18 y un 20% de los proyectos de coaching de equipo. Lo que sí se hace en todos, en el 100%, es el enfoque más anglosajón. ¿Que el enfoque anglosajón qué es? Se parece más al coaching individual y es, tenemos sesiones con el equipo para de trabajar y durante 2 horas o un día entero en sus oficinas o en un hotel trabajamos. Lo que pasa es que aquí las sesiones, en vez de 1 hora, hora y media en una sala de reuniones, pues se hacen en una sala más grande, porque el equipo a veces son 15 personas. Aquí ya empezamos a tener problemas. Es que esto es una tienda. Entonces, puede estar por la mañana la mitad de la tienda y por la tarde la otra mitad de la tienda. No nos vale. No se puede hacer coaching de equipo así. Esto es como una familia. Si tú haces terapia de familia, tú no puedes tener al hijo mayor y al mediano con el padre por la mañana y a los 2 pequeños y a la madre por la tarde. No, habrá que hacerlo un domingo, que es cuando coinciden todos. O como mucho que falle uno, pero no la mitad. Con lo cual, logísticamente, a veces es complicado hacer coaching con un equipo porque de entrada tienen que coincidir todos, o la inmensa mayoría. ¿Veis a dónde voy? Y en determinados negocios se puede hacer y en otros lo tienes que hacer en fin de semana, o tienes que hacer sesiones a las 6 de la mañana porque abren a las 8, o quedarte luego 2 horas más tarde, o a la hora de comer y comer allí. Y hay otros equipos que no hay problema y se va todo el departamento y no hay ningún problema. Un departamento financiero de una empresa, siempre que no sea final de mes, pues puede faltar un día. Ya está, y si hay un fuego ya les llamarán, ¿vale? Entonces, en el modelo, vamos a decir así, anglosajón, prefieren trabajar con el equipo, digamos, en sesiones largas. Y luego hay un modelo integrador o mixto, que es, vamos a hacer las dos cosas. Vamos a hacer sesiones, lo que pasa es que aquí las sesiones duran 3 horas, 4 horas o un día, y a lo mejor se hace una sesión cada 2 meses. No es como un coaching individual que es cada 3 semanas. Y las sesiones ya que pues duran todo el día, o toda la mañana o toda la tarde. Entonces, a poco que tengas 5 sesiones de esas cada 2 meses, ya te has ido a 10 meses. Y luego lo ideal que es, en paralelo, poderles acompañar a reuniones si es que las tienen. Entonces, a eso algunos lo llaman el shadow coaching, que es el coaching de sombra. Si yo acompaño a un equipo en una reunión, estoy como siendo la sombra del equipo en un entorno real. Hay deseabilidad social y en las primeras notas cómo hacen la reunión más eficiente de lo normal, pero cuando llevas 3 empiezan a comportarse, esto es como Gran Hermano, ya no hay cámara, ya les da igual. Pues esto en coaching individual a veces se hace también, lo que pasa es que es más complicado. Tú tienes un coachee y le dicen, mira, a mí me encantaría estar una jornada entera contigo. Preséntame como tu coach, o si queda demasiado snob o demasiado modernoso o lo que tú quieras, pues como un compañero tuyo de Madrid que viene aquí a ver cómo trabajamos en Valencia, o preséntame como yo qué sé, como quien quieras. Entonces yo te acompaño a la reunión que has convocado tú, luego te acompaño a otra reunión que te convocan a ti, y luego escucho cuando vamos en el coche las conversaciones telefónicas que tienes, y luego aprovecho y como contigo, y lo que hago es que te voy haciendo como preguntas. Después de lo que voy viendo, te hago preguntas, es como un coaching express. Oye, acabas de terminar una conversación, ¿cómo te has quedado? ¿Cómo te sientes? Si pudieras volverla a hacer, ¿qué harías distinto? ¿Qué harías diferente? Nada, es una reflexión de 4 o 5 minutos, porque enseguida se mete en otra reunión, hace otra llamada. Pero es como tener un Pepito Grillo todo el día al lado, que te va haciendo como de espejo, de que tomes conciencia de cómo vas haciendo las cosas. Eso es chulísimo. Lo que pasa es que si una hora de coaching de entrada dicen que es cara, pues estar 8 horas con un personaje, pues es más caro. Pero bueno, entonces eso, el equivalente en el equipo es acompañarles a una reunión, o de vez en cuando ir a su lugar de trabajo y quedarte ahí, como si fueras una planta, y entonces tú lo que haces es que observas, el método de observación que hemos estudiado en psicología todos, ¿no? Pues es observar, y tienes un montón de cosas que observar. Puedes observar la psicogeografía, cómo se colocan, cómo es la puntualidad, cuántas paradas hacen o no paradas, puedes observar de alguna manera cómo visten, si hay música de fondo, hay cantidad de variables ambientales que influyen mucho en la dinámica de un equipo. Además de lo físico,
puedes observar lo emocional, qué emociones se permite este equipo, si se vive tristeza, alegría, rabia, cómo se muestra, si hay risas, si hay silencios, qué emocionalidad, incluso qué estado de ánimo hay de fondo. A lo mejor hay un ERE ahí en ciernes, qué secretos hay y qué emocionalidad colectiva provocan. Yo solo tengo un libro, hablo aquí como, que se llama Emociones colectivas, de esto hay muy poco. Se habla mucho de emociones a nivel individual, se habla mucho de equipos, pero no de la emocionalidad de un equipo como sistema. Y cómo desde el coaching de equipo trabajar la emocionalidad de un equipo es muy interesante. Hay equipos estresados, hay equipos resentidos, hay equipos que están en serenidad, en ambición. Entonces, ese estado de ánimo colectivo de fondo libera o contrae talento. Dos equipos similares en sus características pueden llegar a diverger hasta en un 40%, los pocos estudios que hay, en su eficiencia en función al estado de ánimo colectivo que hay. Y luego, por último, cuando yo observo un equipo, no solo observo su cuerpo, vamos a decir lo que se ve, que es la psicogeografía, no solo observo su emocionalidad, sino que observo, digamos, su cognición. Entonces, cuando tú observas a un equipo en estados naturales o trabajando con él en una sesión, hay equipos que hablan solo del pasado, que su narrativa es de cualquier tiempo pasado fue mejor, y están anclados en la nostalgia. Hay equipos que están en el resentimiento, porque desde que nos fusionaron, nos bajaron un grado a todos y salimos perdiendo en la fusión y viven en la rabia sostenida, es como un resentimiento, y viven en el victimismo y han buscado un culpable. Hay equipos que viven en la serenidad, en la paz, hay equipos que viven en la ambición, que a la hora de hablar hablan más del futuro que del pasado. Hay equipos donde se escucha mucho el nosotros, hay equipos donde no se pregunta, solamente se propone, o cómo hablan, si discuten, si dialogan, en fin. Y todo esto, tú como coach, o los coaches, lo observamos para luego devolvérselo al equipo. Entonces la magia de un coach de equipos es cómo le devuelvo yo al equipo para que el equipo tome conciencia de. ¿Os dais cuenta? Entonces, básicamente la herramienta que tenemos, ¿cuál es? Preguntar. De vez en cuando preguntamos, oye, lleváis 10 minutos hablando de este asunto. Hemos escuchado 12 veces la palabra pero. ¿Os dice algo? ¿Esto creéis que os ayuda o cómo os ayuda a llegar al objetivo que os habéis planteado? ¿Os gustaría utilizar otro tipo de expresiones? Pues sería una manera de intervenir. O otra manera de intervenir. Llevamos escuchando al equipo 10 o 15 minutos y nos gustaría que reflexionéis por un segundo. Si esto fuera música, ¿qué tipo de melodía está sonando aquí en la sala hoy? Joder, eso es rock and roll, pero es malo. No, coño, pues esto yo creo que es más una orquesta sinfónica. Lo que pasa es que tú no dejas de dirigirla, joder, deja que esto sea un poco más de jazz, vamos a hablar un poco los demás. Entonces, a veces, trabajando desde lo simbólico, el equipo dice de sí cosas que si no, no diría. Entonces, a la hora de intervenir, puedes hacer preguntas, a veces simbólicas, a veces lo que puedes es devolver evidencias y puedes decir, oye, estáis en una reunión que dura 2 horas y media, llevamos 1 hora y cuarto, y vais por el punto 2 del orden del día, y tenéis 6, y es la tercera vez que os ocurre esto, desde que os llevamos acompañando en reuniones. Os lo dejamos ahí por si os vale de algo. Hay más que preguntar, lo que has hecho es devolver un hecho, un dato, una evidencia, no es un juicio. Y a veces lo que haces es regalar una distinción. Oye, hay algunos autores que dicen que equipo es el que hace esto y grupo es el que hace esto otro. Os regalamos esa distinción por si os hace sentido, como dicen los chilenos. Entonces puedes jugar con todo eso. Esto sobre todo cuando les acompañas en reuniones. ¿Te das cuenta? Cuando trabajas con ellos un día, ¿qué haces? Pues el primer día haces como en coaching individual. En coaching individual, básicamente el primer día, ¿qué hacemos? Cuéntame quién eres, qué haces y de alguna manera, sobre todo, cómo estás, cuál es tu situación actual y sobre todo, qué quieres conseguir. Es decir, márcate un reto, un objetivo, un desafío. A no ser que te contraten y te digan, mira, en el 360 grados de esta persona necesita trabajar iniciativa y trabajo en equipo. Y esta otra necesita trabajar, yo qué sé, pues lo que fuera, asertividad y compromiso. Vale, pues igualmente ya me lo dan más acotado, pero igualmente diría, a ver,
para que dentro de 6 meses o dentro de un año hayas mejorado en estas competencias, ¿qué te gustaría hacer distinto o diferente? ¿En qué entornos? ¿Con qué personas? Es decir, en una primera sesión, básicamente lo que hacemos con un equipo y con una persona a nivel individual es que se marque retos, objetivos, desafíos y que haya una distancia entre la situación deseada y la situación actual, ¿vale? Entonces, esto en un equipo, ¿cómo se hace? Pues en un equipo a mí me gusta utilizar muchas técnicas proyectivas. Porque es que si no racionalizan demasiado y terminan hablando siempre los mismos. Tened en cuenta que en un equipo además suele haber jerarquía y a veces hay hasta 2 y 3 niveles jerárquicos. Está la directora, están los gerentes, están los senior y están los junior. Y en un equipo de 15, joder, un junior cuando habla la directora, pues en fin. Y entonces lo que tienes que hacer es cómo provocar que terminen hablando todos sabiendo que esto puede ocurrir. Entonces, por ejemplo, pues en esta primera sesión, una dinámica que podríamos hacer es, os acaban de nombrar el creativo de este equipo. Y entonces tienes 15 minutos o 10 minutos para hacer una bandera. Y en esa bandera tienes que poner un animal que represente a este equipo. No a ti en el equipo, no, a este equipo. Tienes que poner color o colores que desde tu punto de vista reflejan cómo es este equipo hoy. Y tienes que poner un objeto que represente este equipo. Esto es muy proyectivo. Dibuja un animal, un color y un objeto que represente al equipo hoy. Y eso lo haces tú, y tú, y tú, y tú, y todos pensando en el equipo. Y una vez que se ha hecho, les das una cartulina, les das pinturitas, les pones musiquita, a ser posible que la sala sea diáfana, que se puedan mover. Tiene un punto hippie, quiero decir. No es sentados en fila, en el coaching de equipo por la idea de que vengan cómodos y que de alguna manera haya rapport. Puedes hacer algún ejercicio rompehielos al principio, ejercicios sistémicos para que tomen conciencia de que son interdependientes, que se ordenen de distintas maneras, y una vez que has roto el hielo, pues dices, venga, hoy que es la primera sesión, que vamos a trabajar, cómo sois como equipo, cómo queréis ser y cuáles son las 2 o 3 principales teclas que queréis tocar para llegar a ser el equipo que queréis ser. Entonces, empezamos haciendo una bandera de la situación actual y una vez que la habéis hecho, vamos a poner esa pared que represente el presente. ¿Os parece bien? Y ahora sale cada uno y lo cuenta. Pim, pam, pim, pam. Después de que todo el mundo ha contado cómo ve al equipo mediante el animal color objeto, lo que les decimos es, oye, ¿cuál es el común denominador que habéis hecho? Al margen de lo que has dicho tú, ¿cuáles son las palabras o los atributos que más han resonado en la explicación que todos veis de este equipo? Anotando en cartulinas. Y entonces, pum, empiezan a poner cartulinas. En las sesiones de coaching de equipo, ahora os pondré alguna foto, termina la sala totalmente empapelada. Una vez que hemos hecho eso con el presente, muy bien, pues ahora jugamos con la línea del tiempo, vamos a imaginar que esta es la pared del futuro. ¿Qué queréis trabajar? ¿A 6 meses vista o a un año? No, un año aquí es cortísimo plazo, aquí hay que trabajar a 2. Y hay otros equipos que te dicen, uff, aquí a 4 meses y vete tú a saber qué habrá pasado aquí a 4 meses. ¿Quién manda? El equipo. El equipo. Vale, pues a 6 meses habéis dicho, muy bien. Vale, pues en el mejor de los escenarios, han pasado 6 meses, ¿cómo te gustaría que fuera este equipo? Y lo vuelves a hacer con un animal, con un color, con un objeto. A veces el dibujo puede ser libre. A veces, si tienes poco tiempo, son muchos, se puede hacer con esculturas. Que esto ya es más atrevidote. Pues en fin, aquí creatividad al poder. Hay gente que trabaja mucho con piezas de tente y es potentísimo. Y entonces pues se hace con piezas y cada uno le das un mini kit y entonces expresa, como si fuera una escultura, cómo es este equipo hoy. Eso da igual, lo importante es cuando luego lo explica qué dice de cómo es este equipo hoy. Y pautas con ellos que vamos a hablar todos en primera persona del plural. Aquí no vale decir que es que en este equipo tú, cuando hablas tú, no. O sea, a mí, voy a ser un poco bestia, las individualidades no me importan nada. Son despreciables estadísticamente hablando. A mí lo que me importa es que hablemos en primera persona del plural para que vosotros sois distintas voces del mismo sistema. Hay una premisa en coaching de equipos que es la democracia profunda. Y es verdad. Es decir, aquí hoy no hay jerarquía. Y aquí da igual lo que digas tú, y tú, y tú. Y me da igual que seas un director, un gerente o un becario. Aquí todos vamos a mirarnos al espejo como equipo. Por eso, paréntesis, el coaching de equipo es jamón del rico. Esto no es choque de aceitunas, que está muy rico para el niño, que come mucho y le metes ahí la tiza bien. No, esto es jamón
del bueno, ¿vale? Entonces, cuando un equipo está en llamas, está roto y no van a hablar medianamente, abiertamente y con cierta confianza, el coaching de equipo quizá no es lo más indicado. Quizá hay que ser más directivo y hacer formación, hacer pura consultoría más directiva, donde dices qué hacer y cómo hacer. Esto es para equipos medio maduros, ¿vale? Y sobre todo el que tiene que tener, o la que tiene que tener muy claro de qué va el coaching de equipo es la responsable del equipo. Para decirle, mira, corazón, es que tú vas a ser una más del equipo. No puedes ni hablar siempre la primera, ni la última, ni sentarte a cátedra, ni chupar cátedra. ¿Vas a poder estar como una más? Sí. Y al equipo, si le dejas que hable, el equipo se va a manifestar. Y el equipo, de una manera co-creada, va a haber un emergente grupal, que decimos en sociodrama. Entonces lo que vamos a provocar es que del equipo salga un sentir y un querer hacer, y se trata de que lo apoyes de alguna manera. Luego todo el mundo sabe que tú eres la jefa y que tú en el día a día eres la que mandas. Pero si aquí sale a hacer cosas medianamente consensuadas, hombre, a no ser que sean contra política de la compañía, lo suyo es que las apoyes. ¿Estás dispuesta? No. Pues entonces, mejor hagamos coaching individual, vamos a trabajar estas cositas contigo y luego ya si acaso trabajamos con el equipo. ¿Veis el punto? Bien, entonces básicamente en la primera sesión, ¿qué hacemos? Trabajar dónde estamos, a dónde queremos ir y nos dejamos una pared en el centro. Y la pared que hay en el centro, ¿para qué vale? Para ver cómo vamos a pasar de donde estamos a donde queremos ir. En coaching individual, una herramienta muy simplona y muy sencilla, pero que tiene su potencia, es la rueda de la vida. Oye, aquí hay varias dimensiones en tu vida personal o profesional, autoevalúate. Esto es muy subjetivo y muy percibido. Vale. Entonces de ahí sale qué áreas quieres trabajar y cuáles te aprieta más el zapato. Pues un poco con el equipo es lo mismo. Miraros al espejo, observaros qué atributos os definen hoy, cómo os queréis ver, cuáles son las principales diferencias y ahora cómo vamos a pasar del hoy al mañana. Y entonces básicamente cómo se trabaja en la pared del durante. Pues se trabaja con técnica de metaplano, con mucha cartulina. Entonces a mí me gusta trabajar, ahora os pongo fotos, a mí me gusta trabajar mucho con qué tenemos, con lo que llamamos básicamente ADN, papelera y nuevo. ADN, ¿qué es? ¿Qué tenemos ya como equipo que nos gusta, que es un rasgo característico nuestro, que lo tenemos en el presente y que nos va a ayudar a llegar al futuro que queremos ser? Pues esto vamos a tomar conciencia de ello y lo capitalizamos, nos apoyamos en ello. Ahora bien, y para eso cartulinas en verdes, que es así como jugamos con los colores también, ¿verdad?, de los semáforos, y ahora veréis con fotos esto cómo se representa. Luego, en rojo, tienes 3 cartulinas rojas, cada uno de vosotros, y eso es cosas a tirar a la papelera, como equipo, y cuanto más concreto mejor. Y ahí es alucinante porque la gente empieza a poner ya el primer día, si la sesión dura 4 o 6 horas y ya se van calentando, joder, vale ya de criticar a los compañeros no estando delante. Vale ya de asumir acuerdos en las reuniones y que se incumplan, vale ya de impuntualidad por gran parte del equipo, pero todo en primera persona del plural, para no faltar a nadie. Eso se diseña la alianza en el primer momento. Esto es confidencial, hablamos en primera persona del plural, aquí hoy hay democracia profunda, son una serie de normas que el primer día en coaching individual lo hacemos igual. Yo no estoy para juzgarte, yo solo te voy a preguntar, yo no te voy a decir qué tienes que hacer, ¿vale? Pues con el equipo igual. Y luego hay una tercera columna que es ¿y qué como equipo podríais hacer nuevo, distinto, diferente? Es decir, tomamos conciencia de cómo somos, de cómo queremos ser y además de lo que queremos mantener y lo que queremos dejar de hacer, probablemente surjan cosas que podamos hacer distintas o nuevas. Vale, pues genial. Y ahí se da pues en color ámbar, yo que sé, en color blanco. Entonces, una vez que se ha hecho todo eso, ahora os pongo la foto, de ahí empiezan a salir ya como principios de planes de acción. Lo que pasa es que salen muy en bruto. Y eso para la primera sesión, que a lo mejor ha durado 4 horas o 8 horas, no es lo mismo un equipo de 4 que un equipo de 24. El equipo de 24, desde luego, va mucho más lento, pero pues ya es una primera sesión magnífica. Y además, menos es más. Tampoco puedes llegar al final feliz en un día porque el cambio requiere tiempo y es una lluvia fina. Entonces, una vez hecho eso, hacemos un informe, se lo devolvemos al equipo, nosotros hacemos como de notarios.
y les devolvemos fotos que son como anclajes emocionales para luego cuando les llega el informe, 1 o 2 semanas después vuelven como a recordar y a revivir, porque suele ser un día de subidón. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que de ahí a lo mejor han salido 3 grandes planes o palancas a tocar. Desde mi experiencia, una que suele salir muchísimo es, joder, como equipo queremos ganar en confianza entre nosotros. Esta es un clásico. ¿Por qué? Pues porque hay malos rollos, porque hay problemas de comunicación, porque hay gente que nos habla del equipo, porque aquí no somos sinceros, porque nos criticamos y tal igual. Entonces, estas matemáticas de primero, compañeros. O sea, si esta sale, más vale empezar trabajando esta, porque esta es llave de otras muchas. Y luego ya veremos qué hacer en una sesión monográfica para trabajar comunicación / confianza. Otra que suele salir es si es que no sabemos qué tipo de equipo necesitamos o queremos ser porque no tenemos claro qué queremos conseguir como departamento o como empresa o como... Es decir, no hay un objetivo único, ilusionante. Esta también es matemáticas de primero. Es decir, si un equipo no tiene un reto, un destino al que dirigirse, pues no sabe qué necesita, ¿vale? A veces salen otras del tipo... Imagínate que estás trabajando con ventas, joder, pues llevarnos mejor con marketing, porque nos llevamos a la gresca. Pues habrá que hacer una sesión monográfica para trabajar el conflicto interdepartamental. Esto es muy bonito, porque ahí como coaches hacemos de mediadores. Incluso en esa sesión sería muy bonito que los de ventas invitaran a los de marketing y que trabajáramos con los 2 equipos a la vez. Esto es como si en coaching individual tú trabajas con alguien y en la tercera sesión está trabajando la relación que tiene con su jefe o con un compañero y le sugieres, oye, ¿te gustaría trabajarlo físicamente con esta persona? Porque lo podemos trabajar en coaching individual y usamos la silla vacía y diseñamos una conversación y la ensayamos y luego tú la tienes y me cuentas cómo te ha ido. Esa es una opción. Ahora, otra opción, si quieres, es dile a esa persona con la que tú sientes que tienes un conflicto que si quiere venir a la próxima sesión de coaching contigo. Y dentro de un proceso de coaching individual de 6 sesiones, una es un coaching de vínculo o de pareja. Y entonces ahí hay técnicas mediante la comunicación no violenta o cualquier técnica que conozcamos, un poco, bueno, pues para ver qué necesitas tú y qué necesitas tú, y ventilar de una manera adecuada, con datos, con hechos, y vamos a ponernos al futuro, y al final co-crear una solución, en fin, es una especie de medio negociación que tú con preguntas les vas llevando. Eso tiene su técnica que es muy bonito. Bueno, pues con equipos pasa exactamente igual. Ahora, imagínate que ya llevas trabajando 3 meses, 3 sesiones con un equipo, y en la 4ª sesión han invitado al equipo con el que hay conflicto. Entonces ahí hay unas dinámicas muy bonitas, por ejemplo, de movimiento de tierras, muy teatralizadas, donde un equipo va a visitar al otro como si fuera otro país, los del otro país les enseñan cómo son, qué hacen, es medio jugando, pero al final de lo que se trata es de que hay un ejercicio de empatía cruzada, que un equipo conozca de verdad al otro equipo y al revés, y que ventilen qué es lo que ha ocurrido en el pasado y cómo les hace sentir, y luego por último terminas diciendo que las barreras no existen, que ya no hay Portugal y España y que ahora somos Iberia, y que ha pasado un año y en el mejor de los escenarios que ha ocurrido con el área comercial, que incluye marketing y ventas, y empiezas a contar una narrativa o un cuento y lo dibujan. Aquí las técnicas que hay en coaching de equipos son cualquiera que tú traigas de tus vidas pasadas. Que a ti te gusta la danza, que a ti te gusta la música, que a ti te gusta las cartas, que a ti te gusta la pintura, que a ti te gusta la escultura, todo aquello que provoque reflexión en tus equipos y que lo hagas con un sentido para conseguir un objetivo, bienvenido sea. Por eso aquí hay gente que, yo que sé, que son animadores socioculturales, hacen unas sesiones de coaching de equipo estupendas. A mí lo que más me gusta del coaching de equipo es cuando folio en blanco co-creas con tu compañero qué vamos a hacer en la próxima sesión, que monográficamente vamos a trabajar este tema. Y a veces ya hay dinámicas o juegos que te valen para ello, pero otras veces hay que inventarlos. Y obviamente siempre tienes que fluir y según lo que vaya saliendo, preguntas. La principal herramienta que tenemos es la pregunta. Pero mientras que en coaching individual es casi únicamente preguntar, en coaching de equipo es más jugar. Porque si preguntas, tienden a hablar siempre los mismos.
Y como es jerarquía, para que sea más democrático tienes que hacerlo con dinámicas, con esculturas, con baile. Entonces, por ir un poco cerrando, según las teclas que salgan para pasar de la situación actual a la situación deseada, es probable que haya que hacer 3 sesiones o 5. Y en cada sesión trabajas un tema monográfico. Y cuando ha pasado un mes o mes y medio y vuelves a ver al equipo, lo primero que le preguntas es, oye, ¿cómo se ha ido este último mes? Y a lo mejor eso, ¿cómo lo puedes hacer? Pues llevas una baraja de cartas que son fotos. Y que cada uno elija una foto de cómo cree que han evolucionado como equipo en el último mes. Vuelve a ser simbólico. Es mejor hacerlo así que no hablando. Porque ¿cómo voy a decir yo que no hemos hecho nada, incluso que hemos retrocedido con mi jefe delante? Entonces, esto para mí es el principal inconveniente del coaching de equipo. Hay parte del equipo que no se siente libre a veces de hablar, ¿vale? Entonces, por eso hay que, en ocasiones, ¿qué es lo que haces? Coges un rotafolios, un flipchart, le das la vuelta y como cuando votamos, que votamos de manera... Entonces ahora vais a ir pasando por aquí y cada uno va a poner una palabra que refleje cómo ha sido el último mes. Entonces van pasando y yo ahí pongo retrocediendo, crisis, tensión. Os pido que me lo pongáis en un papel y me lo dais. Y yo ahora lo leo, pero no se sabe quién ha dicho qué cosa. Jugamos mucho con este tipo de técnicas, ¿vale? Voy a ir cerrando en 10 minutos para que pueda haber alguna pregunta o algún comentario. Vamos a ver, entonces, a mí me gustaría ir directamente a una transparencia que puede ser un poco ejemplo de todo esto. Mirad, os voy a poner 3 que creo que nos ayudan. A ver esta. En el coaching muchas veces lo que hacemos es diseñar una alianza. Esto es lo primero. Entonces, el diseño de la alianza, no sé si ahora podríamos apagar esta luz o no, que voy a poner un poco... ¿O lo veis bien? No. A lo mejor es una de estas. Espérate, si la tengo yo aquí. Esta puede ser una, ya está, perfecto. Ahí está cerrado. Pues el diseño de la alianza, como veis, es lo primero que haces al principio. Oye, ¿cómo queremos trabajar en esta jornada? Pues escuchándonos con cordialidad, con libertad, pim pam. Es muy bueno preguntar y cómo queréis, digamos, trabajar en las distintas sesiones que vamos a tener, después de explicarles que vamos a hacer un proceso de coaching, para qué y tal y cual. Lo que intentamos siempre es que haya mucha toma de conciencia y ampliación de perspectiva, que el equipo sea o tenga una visión más poderosa del equipo que son, de dónde están y a dónde quieren ir. Entonces aquí se juega mucho con sillas vacías, por ejemplo, donde ponemos a su proveedor, a un posible cliente, a sus responsables, a los de la central que están en Alemania, a la competencia, y ellos mismos es como muy en PNL, ¿verdad? Desde otra posición perceptiva, que salgan de donde están y que jueguen a hablar de ellos como si fueran otros. Y entonces aquí montas teatrillos y esto hace que tomen conciencia muy bien de dónde están, a dónde quieren ir y aspectos de este estilo. En coaching, otra herramienta es a veces diseñar un reto. Pues oye, han pasado un año y hemos salido en el periódico local, o en Expansión y Empleo, o en la revista de nuestra multinacional, y han hecho una mención a nuestra filial española. Ha pasado un año y medio. ¿Qué os gustaría que dijeran de vosotros y por qué? Venga, os subdividís en grupos de 3 o 4 y a soñar. Soñar en grande, de una manera creativa, ambiciosa. Y entonces se van, les das un rotafolios, vienen y cada uno cuenta ese sueño. Pues el día que trabajas sueño o visión, no lo haces de una manera teórica, conceptual, lo haces verdaderamente invitándolos a que sueñen. ¿Os dais cuenta? Esa sería una posibilidad. A veces, claro, hay que identificar barreras. Una vez que ya tenemos claro dónde estamos y a dónde queremos ir, os decía, empapelamos la pared del medio y les decimos, oye, ¿cuál es nuestro ADN? ¿Qué queremos mantener? Pero aquí, por ejemplo, tenemos cuál es nuestra papelera, qué queremos tirar a la papelera. Y luego ordenamos las distintas tarjetas en familias de tarjetas para ordenarlo y organizarlo mínimamente. Fortalezas y recursos. Esto es el ADN, esto es lo que queremos mantener. Y igualmente, como veis, pues se agrupa. Además de esto, pues tendríamos compromisos para la acción. Y ahora que tenemos claro dónde estamos, a dónde queremos ir, qué 3, 4
retos creéis que tenemos como equipo? Venga, individualmente, ponerlos en tarjetas, entonces les estás permanentemente preguntando, pero mediante el juego. No solo pregunta para que no contesten los mismos y luego pues lo vas anotando en la pared. A veces juegas con... Esto es importante. Por ejemplo, esto, y ahora tengo permiso para ponerlo, es el comité de dirección de IKEA España. Entonces ahí el comité de dirección de recursos humanos. Aquí está el responsable de recursos humanos, la responsable de selección, formación, evaluación, compensación y beneficios, en fin, nuestros colegas, ¿no? Y entonces aquí, al final, después de haber trabajado en el nosotros como equipo, sí es verdad que de vez en cuando tienes que mojarte a nivel individual, porque si no parece que todo queda en el nosotros, en el equipo. Entonces, aquí hay unos ejercicios con cuerdas, por donde yo hago una declaración de a partir de ahora qué voy a hacer yo distinto, diferente, profesionalmente hablando, o en mi función, o con mi equipo, que sea coherente con todo lo que hemos hablado aquí hoy entre todos. Y entonces me mojo y hago una oferta. Y lo hago con una cuerda y te la paso a ti. Y ahora tú haces una declaración concreta de qué es lo que vas a hacer y se lo pasas a otro y el otro al otro, y al final pues hacemos como una malla entre todos que simbólicamente es pues como que somos un equipo y que como dos aflojen la malla se queda fofa y como dos tiren demasiado pues los otros les duele la espalda. Esto es como muy sistémico. Entonces es una manera de jugar a que también haya compromisos individuales a favor del equipo, no solamente los colectivos, que luego hay que traducir en planes de acción y eso. Bien, por ejemplo, aquí tenéis, es que quiero dejar algo de tiempo, voy a ir directamente a cómo es el proceso. El proceso os lo pongo aquí. El proceso, si os fijáis, es, a veces hay entrevistas individuales previas a empezar a trabajar con el equipo. Esto hay autores que están a favor de ello y hay autores que no. Lo bueno de tener una entrevista individual con cada persona del equipo antes de empezar a trabajar con el equipo es que a cada uno le explicas de qué va el proceso, que va a ser confidencial, y cada uno te empieza a dar su visión de cómo está el equipo. Pero claro, esto tiene un riesgo, y el riesgo que tienes es que te contaminas. Por eso hay autores que dicen, mira, no, si tu cliente es el sistema, lo ideal es que tú te juntes directamente con el sistema. No empieces a hablar individualmente con cada uno de ellos porque eso te puede liar. Incluso os diré más, ahora seguimos con esto. Cuando tú estás trabajando con un equipo, cuando te formas en coaching de equipo, lo que te dicen es cuidar los cafés con ponerte a hablar con la jefa, o con ponerte a hablar con este subgrupo. O mides muy bien que estás con todos, o sea antisocial, esto es como los psicoanalistas, y te vas al baño y te quedas tú solo. Pero no saludes a tu cliente si le ves por la calle, compañero. Esto era un clásico, ¿verdad? Pues aquí, ¿por qué? Porque si tú te llevas mal con ella y yo en los cafés empiezo a hablar contigo, pues tú te vas a mosquear conmigo y tengo que ser muy aséptico en estas cosas, ¿vale? Entonces, mucho cuidado un poco con eso. Hay herramientas de diagnóstico en el mercado. Por ejemplo, está el Team Diagnostic Assessment, que es el único cuestionario que se ha hecho para trabajar en coaching de equipo, que trabaja 16 variables, 8 de positividad y 8 de productividad. Y entonces es la fiabilidad y la validez, es más que discutible, pero bueno, en fin. El caso es que este cuestionario te da una línea base y a los 6 meses lo puedes volver a repetir. Cada uno lo contesta contestando por el equipo. O sea, es un cuestionario sistémico y esto para clientes muy ingenieriles, muy de medir, pues ya les ayuda también. ¿De qué autores? Team Diagnostic Assessment es es de unos americanos, pero está traducido al castellano, está en español, no me acuerdo ahora mismo, pero si pones Team Diagnostic Assessment, Team Diagnostic Assessment en Google te sale. Si no, yo estaré encantado de mandaros la referencia. Y luego, pues aquí se utilizan también Belbin, hay algunos cuestionarios que tienen una versión colectiva de equipo, acumulada de los miembros del equipo, y eso a veces pues también ayuda para saber dónde estamos y a dónde queremos ir como equipo. Y luego está la primera jornada de diagnóstico, que esta, si dura un día, mejor que medio. Porque aquí es donde claramente se establece dónde estamos, a dónde queremos ir y las principales brechas de aprendizaje o puntos a tocar. De aquí sale un informe.
Luego va a haber 3, 5, 7 talleres en función a lo que haya salido aquí en esta jornada de diagnóstico. Y en paralelo a estos posibles talleres, que son cada 2 meses cada uno de ellos, se puede acompañar en reuniones. Y luego, pasados estos 4 o 6 meses, puede volver a haber entrevistas individuales, si es que las hubo, y puedes volver a hacer la misma herramienta para ver un poco qué evolución ha habido. Bueno, este es un poco el mapa de proceso a nivel... Luego, esto os lo pongo así rápido, básicamente la mirada del coach de equipos es como si tuviera 4 gafas en paralelo. Y las 4 gafas en paralelo del coach de equipo ya os lo he contado yo antes. Yo en paralelo tengo que ver la parte más superficial del equipo, cómo gestiona su tiempo y su geografía. Ahora, además de ver eso, para preguntarle sobre eso y devolvérselo, tengo que tener una mirada de cómo es la emocionalidad de ese equipo. En paralelo, cómo es su narrativa, su lingüística, sus creencias limitantes, facilitantes, qué valores desprenden en su hablar. Y luego, ¿por qué no? A mí me gusta decir que los equipos tienen alma. Tienen algo que les diferencia de otros equipos, tienen algo que es propio de ese equipo, que te diferencia. Entonces, que un equipo sea consciente de cuál es su identidad y su esencia es muy interesante para que tengan cierto orgullo de pertenencia o de identidad o de diferencia con los demás. Entonces, lo ideal que es con las preguntas, que todo aquello que de estos 4 niveles sea inconsciente para el propio equipo, que pase a ser consciente. Yo diría que básicamente nuestra labor como coaches de equipo en gran medida, ¿verdad?, es esta. Bien. Y dicho esto, ejemplos de casos reales. ¿Cuándo nos contratan para hacer coaching de equipo? Necesitaría una estrategia local y un plan de acción, porque a nivel internacional dicen que esto para comités de dirección, que tenemos que hacer un plan estratégico de aquí a 2 años y queremos que alguien nos ayude a hacerlo. Este, por ejemplo, es una demanda típica para hacer coaching de equipo con un comité de dirección. Otro, desde hace 2 años, esta es un clásico también, salimos muy mal en el estudio de clima, el departamento de operaciones, y algo está pasando que el ambiente se ha enrarecido y está últimamente muy mal, y no sabemos qué pasa. Normalmente un cliente no te va a pedir coaching de equipo. El cliente te llama porque te conoce, eres un consultor o te referencias, y tú tendrás que decir si lo ideal es hacer consultoría y o formación y o coaching de equipo. El coaching de equipo es una herramienta más para desarrollar un equipo, ¿vale? Pero no es la única, ni todos los equipos están preparados para ella. Queremos conocer cómo nos autogestionamos emocionalmente. A mí esto me lo pidieron 2 y dije, por encima cobro por ello. O sea, esto es del libro. Esto es como el coachee, que le va muy bien, pero te dice, quiero retarme. Joder, yo de 0 a 10 estoy en 8, pero chico, quiero llegar a 9. Pero ¿cómo te va todo? Bien, joder, no, si mi jefe se ha montado conmigo y tal, pero quiero mirarme al espejo. Bueno, pues hay equipos que están a la última, que quieren probar lo último y que quieren estar retados permanentemente. Y te dicen, oye, queremos, no sé, pues eso, retarnos. Nuestro equipo no está cohesionado, hay roces y tensiones y falta de motivación. Este es un clásico. Cuando hay conflicto intraequipo o nuestro equipo tiene un conflicto con otro equipo, interequipo. Otro ejemplo de... Tenemos un conflicto de polarización, pues eso, marketing con ventas o la red comercial con los departamentos centrales, en fin, hay algunos que son clásicos, pero clásicos de libro. O para un proyecto, de estos yo he hecho pocos, pero lo hay. A veces un equipo tiene vida limitada, es un equipo de proyecto que nace para durar 6 meses para lanzar un nuevo canal o lanzar un nuevo producto. Y entonces lo que quieren es que les acompañen coaches de equipo desde que nacen hasta que mueren, pero esto dura 6 meses. Esto es precioso, porque les vas acompañando mes a mes y les haces reflexionar para ver cómo va el proyecto, qué quieren mantener, qué quieren cambiar, y eres un poco el azote de ese equipo. Bueno, esto es mi chuleta, os la pongo pero no os la explico, ya me gustaría, esto sería para un día entero y si así fuera estaría encantado. Yo hubo un momento en el que dije, a ver, claro, ya llevo 13 o 14 años en esto y me encanta, entonces quizá mi inseguridad ha hecho que tenga muchas técnicas. Esto es como las chuletas y luego la verdad es que no utilizas ni la mitad, pero parece que teniendo muchas herramientas vas más seguro. Al final la herramienta es la pregunta. Pero dije, a ver, ¿cuáles son las principales fases de trabajo con un equipo, al igual que con un individuo? Áreas a trabajar, objetivos a conseguir, recursos, barreras, posibilidades y planificación para conseguirlo. Bueno, 4 fases típicas según un modelo Grow o el modelo que sigáis. Y dije, vale, podemos tener herramientas muy cognitivas, muy desde el lenguaje,
podemos tener herramientas muy emocionales, más que van al corazón, y podemos tener herramientas más corporales. Y algunas las conocéis y otras os las tendría que explicar. Pero, por ejemplo, a mí hay una que me gusta mucho, que de hecho, la que os he contado, dibujo un animal, un color, un objeto, pues esta es muy desde la corporalidad, emocionalidad. Pero con biodanza, si os gusta lo corporal, mirad, a mí hay un ejercicio que me encanta, probablemente porque vengo de ser un tipo muy racional y muy mental y me va bien todo lo emocional y lo corporal. A un equipo es que dance, que baile los 4 elementos. Si tiene un punto chamánico, yo lo pongo aquí, pero como yo no soy cognitivo, conductual ni científico al camino, ya estoy de vuelta. Yo soy humanista y los humanistas pues tenemos estas cositas, ¿no? Los sistémicos. El caso es que tú imagínate que pones a un equipo a danzar. ¿Cuánto de tierra hay en ese equipo? ¿Cuánto de aire hay en ese equipo? ¿Cuánto de fuego hay en ese equipo? ¿Y cuánto de agua hay en ese equipo? Y después de haberlo danzado literalmente, con música, con los ojos cerrados, todos el primer día no porque se asustan, pero a lo mejor un cuarto, un 15 días, el propio equipo decide qué le hace falta, si tomar más tierra, si irse más al aire, si necesitan más fuego. Claro, todo esto tiene una simbología, como algunos conocéis bien. Entonces, llegar a ese tipo, digamos, son dinámicas o excusas para provocar el debate y la reflexión en un equipo. Utiliza la que te dé la gana. Pero desde el cuerpo y el movimiento, si sois un pelín atrevidos o con biodanza, ahora los primeros que tenemos que perder el ridículo y movernos somos nosotros, que somos un poco estirados y un poco pavos, lo digo de verdad, es decir, sí, es verdad, los psicólogos somos muy mentales, somos cerebros con patas. Entonces la parte corporal y emocional somos los primeros que tenemos que desinhibirnos un poco. Ya he soltado la sana autocrítica. Bien. Y yo creo que con esto, porque son 18, porque hay alguna reflexión, a ver si hay algo más que no os he puesto. En fin, yo tenía una presentación así como muy potente y al final lo que son las cosas. Bien, entonces, dicho todo esto, quizá un poco desordenado, pero yo sí he conseguido en algunos provocar cierta confusión. Está bien, porque es verdad que es mucha información en poco tiempo. En otros, despertarse el gustillo de decir, jolín, pues esto del coaching de equipo, mira, es distinto al coaching individual, requiere otro tipo, yo creo, de habilidades y es otro tipo de energía la que se mueve. En alguno a lo mejor he ordenado alguna idea porque esto se le queda corto, y en otro a lo mejor pues le he sugerido ideas que decir, o sea, que yo he estado haciendo 4 años yo que sé, danza del vientre, y podría utilizar la danza del vientre de coaching de equipo, pues por claro. Es decir, que capitalizar todas nuestras vidas pasadas en coaching de equipo, siempre que tenga sentido, estaría bien, ¿no? Muy bien, pues ¿alguna pregunta, algún comentario? Encantado de oírlo. ¿Quién se anima? Has dicho que entiendo Bueno, me ha encantado. A ver, gracias. Muchas gracias. Te quería entender que el mismo equipo podría estar rentabilizando un 40%, podría aumentar su rentabilidad de trabajo, de rendimiento un 40%, el mismo equipo si trabaja en ello. Sí. A ver, esto lo dice Daniel Goleman en el último de Inteligencia Colectiva, y hay algunos estudios, muy pocos, pero sí es verdad que hay algunos autores que se atreven a decir que el mismo equipo, cambiando, digamos, sobre todo su emocionalidad colectiva, puede llegar a aumentar sus resultados en un 40%. ¿Por qué? Porque se van a sentir mejor, va a haber mejor ambiente, van a ser más eficientes, y siendo los mismos, pues van no a trabajar más, sino a trabajar mejor. Pero claro, un 20% hacia arriba o un 20% hacia abajo. O sea, hay un 40%, realmente es un 20% más o un 20% menos. Entonces alguno dice, jolín, a veces nos obsesionamos en tener más recursos, y la clave no necesariamente es tener más recursos, es optimizar los que hay, pero no desde un proceso, desde una ingeniería de procesos, sino además de eso, desde que haya más confianza, mejor ambiente y mejor organización, y que hablemos claramente de cómo estamos y qué queremos hacer. Mi experiencia es que en los equipos, por desgracia, como en las familias y a veces hasta en las parejas, no se habla de cómo estamos.
Es un clásico, la comunicación es el clásico. Estamos tan agobiados en el trabajo con objetivos que no hacemos una reunión no para hablar de negocio, no para hablar de campaña, sino para hablar de cómo estamos como equipo, de qué hacemos bien, qué queremos mantener y qué nos gustaría cambiar. Y no desde el discutir, ni echarnos la culpa, sino hablar en primera persona del plural. Y eso, como cuesta hacerlo, los coaches de equipo acompañamos a los equipos a hacerlo. Pero sí, hasta en un 40% hay autores que lo dicen. Yo ya llevo algunos años y sí he visto algunos equipos que han pegado unos cambios radicales. Ahora, como todo, a los 2 o 3 años hay que hacer seguimiento o puede haber nuevas variables de mercado que influyan, es decir, que esto no es milagroso de por vida. Y hay equipos que esto no funciona o funciona poco. Hay rotación de personal. O rotan. Esa es otra. Tú trabajas con equipos en un proyecto de 6 o 8 meses y en equipos de 12 o 13 personas empiezas con a lo mejor han cambiado 2 o 3. Da igual, tú trabajas con el sistema, con lo que hay. Incluso, no te digo más, si la máxima responsable del equipo cambia en ese tiempo. Pues genial, un momento para decir, hagamos el duelo, qué ha ocurrido y cómo vamos a minimizar este impacto. O sea, el coaching es un lujo para cualquier equipo, vaya normal o vaya bien. Y no te digo si va mal. Yo quería preguntarte, cuando has dicho lo de la papelera, Sí. has dicho que tenías 3 cartulinas rojas. Cada Sí. uno de los miembros del equipo tiene 3 cartulinas rojas. Sí. Sí. Normalmente les explicas esto y les dices, pues voy a dar 3 verdes a cada uno y en cada verde ponéis algo a mantener en el equipo porque entiendes que es algo que funciona en este equipo y es ADN nuestro. 3 rojas, 3 cosas que hay que tirar a la papelera. En cada cartulina una cosa distinta y cuanto más concreta, mejor. Y luego 3 blancas o 3 amarillas. Y ahí, ¿qué podríamos hacer? Nuevo, distinto, diferente como equipo. Ahora les das eso después de haber trabajado cómo nos vemos, foto actual y cómo nos queremos ver. Para ver un poco el camino ya. Y ahí también lo mezclas para que no sepa cada uno que ha dicho. Sí, ahí a veces depende, echamos el spray este de 3M y se van levantando, lo van poniendo, o como somos 2, uno va recogiendo, porque entre compañeros no se conoce la letra del otro. Y entonces tú lo vas leyendo y es alucinante lo autocrítica que es la gente a veces con estos métodos. Ahora no puedes desvelar algunas tarjetas porque la persona en cuestión se la juega, ¿me explico? Pero bueno, habitualmente hay más sinceridad también de la que queremos. Cuando das el espacio, la hay. Sí, sí. Aquí hay una mano y ahí al fondo hay otra compañera. Ovidio, ¿en alguna ocasión has podido trabajar, por ejemplo, con equipos, pero has detectado que les hace falta, si estás trabajando con temas de emociones, por ejemplo, Sí. y necesitan trabajar en la parte de emociones, identificar las emociones, ser conscientes de las que tienes? Ahí te iría esa formación, por ejemplo, podrías meter en medio algún sistema de entrenamiento para... Uy, esta pregunta es muy interesante y no la he comentado. Dentro de un proceso de coaching, excepcionalmente sí que puede proceder que tengan una sesión formativa sobre algo, porque van a avanzar un montón, a lo mejor sobre competencias conversacionales. Eso va a avanzar mucho. Y luego ya en una sesión con juegos, ejercicios, pues que se digan cosas y tal, pero previo a eso que venga alguien y les hable de la diferencia entre discutir y dialogar, en cómo hacer una reclamación productiva, que no una queja tóxica, en cómo... Entonces, de ser así, como si metes una sesión de risoterapia, porque el equipo reconoce que es que les hace falta reír y dices, esto les vendría de miedo. Si metes una sesión técnica sobre algo, lo suyo es que no la hagas tú, porque entonces vas a confundir el rol. Si tú habitualmente estás preguntando y provocando reflexión, lo que no puedes es venir el mes que viene, venir de profe. Y ahora os voy a dar una teórica sobre cómo se conversa de una manera eficiente, porque ahí estás dando soluciones y estás proponiendo, estás siendo directivo. Entonces ahí alguien de tu equipo, o quien fuere, viene, tú estás presente. Y luego ya te quedas con el resto del equipo diciendo, bueno, ¿cómo os quedáis con esto? ¿Y qué pasa con vosotros? ¿Y qué queréis hacer con ello? ¿Y cómo lo vais a hacer? Esto es muy interesante. A veces entre medias se mete un outdoor o se mete una risoterapia. Algunos meten constelaciones organizacionales, los atrevidos, pero son dentro del proceso. Y no lo haces tú porque
Quedaba allí la compañera y si os parece, pues con ella vamos terminando, porque, en fin, y tú también, pues dale ahí. Yo es que, no sé, cuando has dicho de la... Este libro, se me imagino eso. Cuando estabas haciendo como que cuando estaban escribiendo la idea de lo que querían, Sí. cuando tiraban a la papelera, como que había una pintura donde ellos escribían, que era como un graffiti o algo así, entendí yo. A un dibujo libre. O sea... Pero es que creo que era como un spray. el spray es para pegarlo. El spray es que cuando tienen esas cartulinas o cuando tienen sus dibujos en Mina 3, para ponerlo en la pared, o se pone con el Blu Tack o moquillo en nuestro... o se pone con un spray que tiene 3M, que además de que te alegra el momento, tú echas el spray y entonces pones una hoja, la quitas y la vuelves a poner. El spray es eso. Es algo logístico. Una recomendación, que coloquen papel de estraza, exacto. Y en el papel de estraza, sea marroncito o blanco, echas el spray y hace como los post-it. Pongas lo que pongas, lo pones y lo quitas. Ese es el spray. Y en cualquier papelería un poco especializada es de 3M. Y merece la pena, ¿Y lo que es lo último que has dicho de las constelaciones organizacionales? ¿O no sé? Bueno, esto es para que me invitéis otro día. Yo tengo una parte de inframundo que como ya no tengo complejos con la ciencia ninguno, entonces yo hago constelaciones, entonces yo familiares y organizacionales, entonces hoy yo me pongo mis sombreros. Quien haya hecho, es que esto no lo podemos explicar. Ahora, las constelaciones organizacionales es hacer como un teatrillo donde una persona representa un producto, otro un canal, otro al cliente, otro a la competencia, y ahora no puedo explicar cómo ni por qué, pero esos representantes hacen como de antenas y se mueven y funcionan. No sabemos cómo funciona, pero funciona. Entonces, hay algunos equipos muy avanzados, pues por ejemplo yo esto lo he hecho con Daimler Chrysler en el norte de Europa, Alemania, esto se hace mucho, y filiales de ellos aquí lo hacen. Y entonces a veces dicen, jolín, pues es que no tenemos claro qué hacer estratégicamente, pues en una jornada de 4 horas puedes meter una constelación de 1 hora para ver las constelaciones que nos dicen. Y no es que eso sea cierto, pero es una excusa para luego debatirlo. Pero insisto, esto de las constelaciones organizacionales creo que es un monográfico y muy interesante. Y además lo suyo sería hacerlas, no contarlas. Yo eso me ofrezco, en fin, si no nos escondemos del colegio. Bueno, pues la última. Sí. ¿Podrías recomendar alguna bibliografía imprescindible del coaching de equipos? Pues sí, hay 2 o 3 libros. Lo que pasa es que de memoria no los voy a saber. Hay uno que es de Alain Cardon. La traducción es muy mala porque en origen es francés y se llama Coaching de equipo. Hay otro que se llama Coaching de equipo de un tal César Piqueras. Entonces es muy interesante porque César Piqueras y otro es más el modelo anglosajón, te dan más técnicas, mientras que Alain Cardon es más el modelo europeo, es como acompañar un equipo en reuniones. Yo diría que con esos 2 está bien el asunto. Está bien el asunto. Dime rápidamente un número del 1 al 60. Ya. 43. Nada, claro, en la leche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. 43. Ah, 43, pues al caballero de la sudadera le ha tocado un perrito piloto. Yo tengo 2 hijas, esta es como mi tercera hija. Aquí se habla de cómo trabajar desde el coaching de equipo la emocionalidad de un equipo. Se llama emociones colectivas. Entonces se lo paséis al compañero y en fin, este podría ser un tercero. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.